Hola, mi nombre es José Ortiz y hoy vamos a resolver otro problema acerca de termodinámica. Bueno, en este problema eh, nos dicen que es una tubería en donde pasa CO2, dióxido de carbono, y por la entrada, este va a ser la entrada, tiene una presión de 3 megapascales, una temperatura de 500 Kelvin y fluye a un ritmo de 2 kilogramos por segundo. En la salida tenemos una temperatura final de 450 Kelvin. Lo demás no lo sabemos, solamente sabemos que la presión es constante, así que la presión de salida sería 3 megapascales también. Nos piden el flujo de volumen, o sea, digamos el volumen por segundo en la entrada y en la salida, y la densidad del dióxido de carbono cuando entra. Bueno, nos dicen que lo resolvamos con dos métodos. El método de la ecuación de gas ideal y la del factor de compresibilidad. Bueno, tenemos la ecuación de gas ideal, podemos escribirla en varias maneras y una de ellas es presión por volumen igual a masa por la constante del gas, que en nuestras tablas de termodinámicas tenemos que la constante del gas del dióxido de carbono es 0.1889 y la temperatura crítica y la presión crítica son estas. Con ello podemos escribir la ecuación del gas ideal en forma de cambio. Digamos, el volumen puede variar y la masa puede variar. Si despejamos el volumen en una forma de cambio por este punto que tiene en la notación, sabemos que es un cambio. Tenemos que es la masa, el cambio de la masa por segundo con el tiempo, por la constante del gas del CO2 por la temperatura entre la presión. Sustituimos los valores. Hay que cuidar aquí que la presión esté en kilopascales, ya que la constante del gas está en kilopascales también. Como la tenemos en megapascales, la cambiamos a kilopascales y que la temperatura está en Kelvin. Eso se debe cuidar mucho. Con ello obtenemos este valor para el flujo de volumen con respecto al tiempo. También podemos obtener la densidad a partir de la ecuación de gas ideal, ya que, como sabemos, la presión se define, una de las tantas variaciones de esta ecuación es que es la presión por el volumen específico por la constante del gas por la temperatura. Pero sabemos que si nosotros pasamos el volumen específico dividiendo, sabemos que el inverso del volumen específico es la densidad. Entonces la densidad se podría definir así, y es por eso que llegamos a esta ecuación. La ecuación la podemos despejar con la densidad, la podemos despejar, donde tenemos la presión de entrada, el valor de la constante del gas del CO2 y la temperatura de entrada. Sustituimos los valores cuidando las unidades de nuevo y tenemos este valor para la densidad. También nos pedían el flujo de volumen con respecto al tiempo. Con ello hacemos el mismo procedimiento que con el volumen 1 y llegamos a este resultado. Bueno, el factor de compresibilidad nos va a dar un resultado más preciso. Nos dice la teoría que los gases se comportan de la misma manera a una temperatura reducida y una presión reducida. Esto se escribe como presión reducida es igual a la presión entre la presión crítica. Como vemos, este valor es adimensional, así como la temperatura reducida. Bueno, este valor de Z, que es el factor de compresibilidad, se encuentra en las tablas de compresibilidad en las tablas termodinámicas. Dicha gráfica nos va a pedir la presión y la temperatura, o si no tenemos la temperatura o la presión podemos sacar el volumen reducido, pero ese no es el caso. Con ello obtuvimos un valor de Z de 0.98, y para el volumen de salida, como se encuentra en otra temperatura, 450 Kelvin, ya que es enfriado y decae la temperatura a ese valor, vamos a obtener un diferente factor de compresibilidad, donde solamente requerimos sacar la temperatura reducida. Con ello, hay una ecuación que relaciona
el factor de compresibilidad con el volumen actual o la densidad, lo que queramos obtener. Esta ecuación anteriormente se escribía como factor de compresibilidad Z es igual a el volumen específico actual, digamos, entre el volumen ideal. De ahí se despejó el volumen específico, que se puede cambiar por el flujo de volumen con respecto al tiempo. Sustituyendo el factor de compresibilidad 1 por el volumen ideal 1 que obtuvimos de este lado, podemos obtener el volumen de entrada, el cambio de volumen con respecto al tiempo de entrada. Le voy a llamar volumen ya que es más fácil que no esté repitiendo lo mismo, pero saben que con el punto la notación nos dice que cambia el volumen con respecto al tiempo. Después vamos a obtener también con la misma ecuación la densidad. Obtenemos este valor y nos damos cuenta que el porcentaje de error entre estos valores y los valores del gas ideal es del 2%. Es decir que este es más cercano al valor real. Y para comparar también el flujo de volumen con respecto al tiempo en la salida, obtenemos este valor y obtenemos que es un porcentaje de error del 4% con respecto al que deberíamos de tener. Así que lo que aprendemos con este ejercicio es que los gases ideales, los gases en sí en la vida cotidiana, es muy difícil que se comporten como un gas ideal. Así que este factor de compresibilidad nos ayuda a que podamos obtener los valores más cercanos a cómo se comportan los gases en la vida cotidiana. Muchas gracias y espero hayan entendido.